El día de nuestro aniversario de bodas, mi marido se emborrachó y, abrazándome, murmuró incoherencias. Céline, he soñado incluso despierto con casarme contigo y llevarte a casa. ¿Qué mujer no se conmovería hasta las lágrimas al oír algo así? Pero yo no soy Céline. Céline es su exnovia fallecida. Capítulo 1. Después de traer a Bruno del bar, completamente borracho, ni siquiera sé cómo las cosas terminaron llegando a este punto. Bajó la cabeza, con una mano sostuvo mi mejilla y con la otra entrelazó los dedos en mi cabello, besando mis labios con fuerza, quizá por sostener el bisturí durante años. Las yemas de sus dedos estaban cubiertas por una fina capa de callos. Cuando rozaban mi mejilla, me producía un ligero cosquilleo. A diferencia de su personalidad fría, sus labios eran cálidos y llevaban un intenso olor a alcohol. Embriagada por el aroma, sentí que yo también estaba un poco mareada. Incliné ligeramente la cabeza hacia atrás y comencé a responder lentamente. Llevábamos 3 años de casados. Aunque Bruno y yo vivíamos bajo el mismo techo, nuestras vidas apenas se cruzaban. Estaba muy ocupado con el trabajo. A menudo tenía varias cirugías al día. Muchas veces, cuando regresaba, yo ya estaba dormida. Parecía que este era nuestro primer beso. La atmósfera estaba cargada de ambigüedad. Hundió el rostro en el hueco de mi cuello y, en algún momento, su mano llegó a mi espalda y desabrochó mis botones. Mi rostro se encendió, pero no lo detuve. De pronto, algo húmedo y caliente pareció caer sobre mi cuello. Céline, he soñado incluso despierto con casarme contigo y llevarte a casa. Su voz era suave. Ya no tenía la frialdad habitual, sino que estaba llena de ternura y añoranza. Mi cuerpo se tensó de repente. ¿Qué mujer no se conmovería hasta las lágrimas al oír algo así? Pero yo no soy Céline. Céline es su exnovia fallecida. Capítulo 2. Empujé a Bruno con fuerza y, como una loca, me acomodé la ropa, apretando los dedos con fuerza. Quizá mi reacción fue demasiado violenta. El hombre frente a mí se incorporó lentamente y se frotó las sienes, como si intentara disipar la embriaguez. Incluso en ese momento, seguía transmitiendo una sensación de frialdad y distancia. A través de la bruma húmeda ante mis ojos, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos eran oscuros, serenos, sin la menor ondulación. No se percibía ninguna otra emoción. No sé si Bruno me odia o no. En aquel entonces, Céline hizo todo lo posible por salvar a mi hermano menor cuando se estaba ahogando, pero ella nunca volvió a abrir los ojos. Y pocos días después habría sido su ceremonia de compromiso. A veces pienso que, si no hubiera llevado a mi hermano aquel día, quizá nada de esto habría ocurrido. 3 años, intenté controlarme, pero mi voz seguía temblando. ¿Aún piensas en ella? Él solo me miró fijamente y, de pronto, curvó los labios. ¿Acaso tú no sigues pensando en él? Me quedé paralizada. Las palabras que había preparado desaparecieron al instante. Él del que hablaba Bruno era Marco, el hermano menor de Céline, mi exnovio. Después de aquel accidente, Marco no pudo seguir conmigo. Sin decir una palabra, tomó un avión rumbo a Estados Unidos. El tiempo justo después de la ruptura fue el periodo más gris de mi vida. Pedí una semana de permiso y me encerré en casa. Empecé a sufrir insomnio noche tras noche. Apenas mi cabeza tocaba la almohada, las pesadillas me invadían. En mis sueños, Céline yacía empapada en el suelo, con el rostro pálido y los labios sin color. Luego la escena cambiaba. En la sala de urgencias, un médico, sin expresión alguna, me decía, aunque su hermano ha sido reanimado, debido a la prolongada falta de oxígeno en el cerebro, ya presenta muerte cerebral. La probabilidad de que despierte es mínima. En las largas noches oscuras, me despertaba sobresaltada, sentada en la cama, mirando fijamente el número que ya sabía de memoria, incapaz de presionar la tecla de llamada. Escenas de mis años con Marco aparecían una y otra vez en mi mente. Estaba en conflicto, luchando, atrapada, incapaz de soltar. En todo esto, parecía que nadie tenía realmente la culpa, hasta aquel día en que Bruno llamó a la puerta de mi casa. Al entrar, se detuvo un instante al ver el desastre en el suelo. Sin decir nada, se sentó en el sofá y empezó a fumar, un cigarrillo tras otro, como si no hubiera fin. Yo me apoyé contra la pared y lo observé en silencio. Llevaba una camisa blanca. Su rostro elegante estaba oculto entre el humo, más profundo y sombrío que de costumbre. Por un momento, no supe describir qué sentía. Bruno y yo en realidad no éramos cercanos. De no ser por Céline, jamás habríamos tenido ningún cruce. Pero ahora que Céline, no sabía por qué había venido a buscarme. Casémonos. Justo cuando moví los labios para hablar, escuché esa frase. Me quedé atónita, casi creyendo haber oído mal, pero Bruno la repitió con total seriedad. Ellen, cásate conmigo.
La luz en la habitación era intensa, pero aún así no podía distinguir claramente su expresión. Sus ojos parecían tan tranquilos como siempre. Lo único claro era que en el fondo de sus pupilas se reflejaba mi figura. Era, en realidad, algo absurdo. Debería haberme negado, pero antes de reaccionar, Bruno se levantó de repente, con largas zancadas. Caminó lentamente hacia mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza al compás de sus pasos. Enderecé la espalda, fingiendo calma, temiendo que descubriera algo. Pero Bruno lo vio de todos modos. Se inclinó y levantó la manta blanda que cubría torpemente el suelo, dejando al descubierto las pastillas para dormir esparcidas por todas partes. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Guardó silencio y luego recogió una. Entre sus dedos largos, apretó ligeramente la pastilla blanca. Bajo la luz, los nudillos se le pusieron blancos. Se detuvo, alzó la mirada hacia mí y esbozó una sonrisa torcida. Bruno no era un hombre expresivo. Nunca le había visto una sonrisa así. Había ironía, algo sombrío, e incluso una complejidad difícil de describir. Si no le temes a la muerte, ¿le temes a casarte conmigo? En ese momento ya no pude pronunciar ninguna palabra de rechazo. El año en que murieron mis padres. Mi hermano tenía 4 años y yo apenas cursaba el 2º año de universidad. Prácticamente fui yo sola quien sostuvo el mundo para mí y para mi hermano. Y Marco fue la única luz que apareció en mi vida gris y descolorida. Pero el destino parecía disfrutar jugando conmigo. Justo cuando creí que podía alcanzar la felicidad, de repente Celine murió indirectamente por mi culpa. Marco se fue sin despedirse, y mi hermano quedó en estado vegetativo. Esa culpa interminable, ese tormento sin fin, esa sensación de estar atrapada sin poder hacer nada, casi me aplastaron por completo. Nunca imaginé que, cuando buscaba liberación, Bruno aparecería en ese momento. Miré al hombre frente a mí. De pronto, mi corazón se calmó. Ya no tenía ninguna esperanza en mi vida. Si él quería casarse, entonces que así fuera. Tomémoslo como ayudarlo. Y así, realmente nos casamos. Más tarde supe que Bruno tenía tanta prisa por casarse solo porque necesitaba a alguien para enfrentar la presión de su familia. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que ser yo? Una vez se lo pregunté, fingiendo casualidad. En ese momento, Bruno estaba leyendo. Ni siquiera levantó la vista. Porque tú no te enamorarás de mí. Fue una frase dicha con ligereza, pero me apretó la garganta y el pecho. También fue en ese instante cuando comprendí cuánto amaba a Celine. Nuestro matrimonio estaba atravesado por una vida humana. Hacia él, podía sentir culpa, podía sentir extrañeza, pero nunca amor. Y cuando llegara el momento, él podría marcharse sin heridas, pero se equivocó. Capítulo 3. Marco ya tiene novia. La voz de Bruno devolvió mis pensamientos a la realidad. Me quedé paralizada. ¿Qué dijiste? Hace unos días me encontré con Marco. Ha vuelto al país. Había una chica a su lado. Bruno guardó silencio durante 2 segundos, mirándome a los ojos como si intentara captar algo, hablando muy despacio. Los vi eligiendo anillos de boda. Abrí ligeramente los ojos, con una sensación indescriptible en el pecho. ¿Marco va a casarse? ¿Te entristece escuchar esta noticia? Había algo extraño en el tono de Bruno al decir eso, pero no tenía ánimo para analizarlo. Negué suavemente con la cabeza. No. Sabía con absoluta claridad que entre Marco y yo todo había terminado. No quedaba ninguna posibilidad. Al instante siguiente, Bruno extendió la mano y sujetó mi rostro. Las yemas frías de sus dedos se deslizaron lentamente por mi mejilla. Su voz era fría, con un matiz inexplicable de desagrado, casi de reproche. Si no estás triste, ¿por qué lloras? ¿Estaba llorando? Levanté la mano para tocarme la cara y parpadeé, descubriendo que efectivamente estaba húmeda. Si quieres recuperarlo, puedo decirle a Marco que nuestro matrimonio es falso. Solo obtuvimos lo que necesitábamos el uno del otro. Alcé la mirada de golpe hacia él. La bruma en mis ojos casi me impedía distinguir su rostro indiferente, aún estando tan cerca. Sí, cada uno obtuvo lo que necesitaba. Bruno necesitaba a una mujer que jamás se enredara sentimentalmente con él. Alguien para enfrentar la presión de su familia para casarse. Por eso me eligió. Y yo, en ese entonces, necesitaba desesperadamente a alguien para olvidar a Marco. No importaba quién fuera. Por eso acepté su propuesta. Claro, eso era lo que él creía. La emoción que había reprimido con tanto esfuerzo volvió a surgir. Una amargura que invadía mi corazón capa tras capa. Empecé a odiarme, sabiendo perfectamente lo que sentía por Celine. Sabiendo que en esta supuesta partida que ni siquiera era una partida él siempre había permanecido al margen. ¿Por qué aún así permitía que yo me hundiera inevitablemente? En ese instante incluso quise decirle, de forma autodestructiva, lloro por ti, pero no pude. Esas palabras se quedaron atascadas en mi garganta. En el momento en que las dijera,
El frágil equilibrio que habíamos mantenido deliberadamente se rompería para siempre. Tal vez porque permanecí en silencio demasiado tiempo. Bruno lo tomó como una confirmación. Su expresión se volvió completamente fría. Lo de hoy, finjamos que nunca ocurrió. Soltó esa frase con indiferencia y se levantó para marcharse. Observé su espalda mientras se alejaba. Sus pasos eran firmes, sin vacilar ni tambalearse, totalmente distinto al borracho que antes necesitaba que lo sostuviera. Al darme cuenta de algo, el pecho se me oprimió aún más, hasta el punto de dificultarme la respiración. Entonces, ¿estaba fingiendo estar borracho? Capítulo 4. Después de aquella noche, la ya frágil relación entre Bruno y yo cayó al punto más frío. Dejó de volver a casa y ni siquiera dio una explicación. Siempre supe que, en este matrimonio que solo existía en apariencia, Bruno en realidad me había dado mucho respeto. Siempre llevaba el anillo de bodas. Todos a su alrededor sabían que yo era su esposa. Por muy tarde que terminara de trabajar, siempre regresaba a casa. Recuerdo una vez que me quedé dormida en el sofá. Al despertar, tenía encima una fina manta gris, cuyo aroma fresco y limpio flotaba en la punta de mi nariz. Mi corazón se estremeció levemente. Miré al azar y vi a Bruno en la cocina, preparando la cena nocturna con calma y orden. El vapor se posaba sobre sus cejas y ojos fríos, disipándose poco a poco, haciéndolo ver aún más elegante. Al notar mi mirada, solo alzó los ojos hacia mí, sin mayor reacción, pero al salir de la cocina, llevaba en la mano 2 juegos de platos y cubiertos. Después de comer, me dispuse a recoger los platos. Cuando extendí la mano para tomar uno, Bruno se levantó, lo tomó de mis manos y dijo con tono tranquilo: «Hoy no deberías tocar agua fría». «Yo lo haré». Abrí la boca. La pregunta, «¿Cómo lo sabes?», se quedó atorada en mi garganta y no salió. Solo pude mirarlo en silencio mientras recogía todo y entraba en la cocina. Parecía que, desde entonces, algo entre Bruno y yo empezó a cambiar lentamente. Sin embargo, estos días me he acurrucado en el sofá, repitiendo una y otra vez la película proyectada en la pantalla, pero nunca apareció esa figura familiar. Al final, no pude evitar llamar a Santiago, quien trabajaba en el mismo departamento que Bruno y había sido padrino en nuestra boda. Di muchos rodeos, pero Santiago entendió mi intención. Estos días Bruno tiene muchas cirugías programadas. Se ha quedado directamente en el hospital. «Cuñada, ¿no te lo dijo?». Apreté con fuerza el teléfono, sin responder. Santiago soltó un incómodo, intentando aliviar el ambiente. «Cuñada, no pienses demasiado. Tal vez quiera darte una sorpresa». Mi respiración se detuvo por un instante. ¿Una sorpresa? Sí, ayer fui a su oficina y lo vi con una caja de joyería en la mano. Dentro había un collar, probablemente para ti. El colgante era una estrella plateada de 6 puntas. Era precioso. Después de colgar, me quedé inmóvil durante un largo rato. Una emoción indescriptible se extendió por mi corazón, recorriendo mi sangre ardiente hasta cada rincón del cuerpo. ¿Será cierto lo que dijo Santiago? De pronto, la imagen de aquella noche apareció en mi mente. Bruno fingiendo estar borracho, llamando a Celine para probar mi reacción, y aquel beso suave y prolongado, con un leve aroma a alcohol. Incontables suposiciones pasaron por mi mente, hasta que una idea, la más improbable de todas, brotó con fuerza. ¿Será que también le gusto, aunque sea un poco? Esa sospecha abrió grietas en mi corazón, y a través de ellas entraron destellos de esperanza. No me atrevía a confirmarlo, pero tampoco quería negarlo. El viernes, después de terminar el trabajo en el estudio, tomé un taxi para regresar a casa. Apenas me abroché el cinturón, el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Ellen, he vuelto. Quiero verte». Miré el mensaje un buen rato antes de apagar la pantalla. El coche avanzaba con suavidad. Miré distraída por la ventana. El viento nocturno era frío, y las luces de neón entraban por el cristal, parpadeando dentro del vehículo. Entre luces y sombras, me pareció ver el rostro frío de Bruno. Solo entonces me di cuenta de que, tras apenas una semana sin verlo, ya lo extrañaba un poco. De repente, surgió un impulso en mi interior. Quería hablar con él con total franqueza. El impulso fue tan fuerte que le pedí al conductor que diera la vuelta y fuera al hospital donde trabajaba Bruno. Pronto llegamos. Después de bajar del coche, pregunté en la sala de guardia a la derecha de la entrada en qué piso estaba la oficina de Bruno y caminé hacia las escaleras. Con cada paso, mi corazón latía más rápido. Respiré hondo y, con los dedos temblorosos, presioné el botón del ascensor. Justo cuando las puertas estaban por cerrarse, una voz cálida y familiar se escuchó desde afuera. «Perdón, espere». Y enseguida, una figura alta y erguida entró en mi campo de visión. Capítulo 5. Al volver a ver a Marco,
Me quedé atónita por un instante. El ascensor estaba iluminado con una luz intensa que hacía brillar su traje con especial elegancia. Las sombras se extendían por el perfil de su rostro, de líneas suaves y ángulos definidos. En comparación con hace 3 años, parecía mucho más maduro y sereno. La expresión de Marco también mostró sorpresa. Evidentemente no esperaba encontrarse conmigo aquí. Movió los labios como si fuera a decir algo, pero en el silencio del ascensor sonó de pronto un teléfono. Sacó el móvil del bolsillo. Tras contestar, frunció ligeramente el ceño y luego habló con voz muy suave. Ya estoy en el ascensor. No tengas miedo. Enseguida llego. Miré fijamente los números que ascendían en la pantalla. La persona al otro lado debía de ser su prometida. Por el rabillo del ojo, vi que seguía escuchando. Asintió levemente, quizá al darse cuenta de que ella no podía verlo. Añadió con dulzura. El bebé en tu vientre estará bien. Mis dedos se encogieron ligeramente. El bebé. ¿Así que se casaban por el embarazo? Retiré la mirada justo cuando el ascensor llegó al 5º piso. Avancé rápidamente para salir, pero de pronto alguien sujetó mi muñeca. El calor de su mano era evidente, pero ya no despertaba ninguna ola en mi interior. Fruncí el ceño y me volví hacia él, mirándolo con calma. ¿Pasa algo? Marco me miró con expresión compleja. Su nuez se movió. Después de un largo silencio, dejó escapar 2 palabras. Nada. Encontré la oficina de Bruno. Estaba a punto de llamar cuando noté que la puerta estaba entreabierta. Al empujarla, un leve olor a desinfectante impregnó el aire. Ese aroma familiar me hizo detenerme un instante. No había nadie dentro. Bruno debía de haber salido. Decidí esperar. Su oficina estaba impecablemente ordenada. Los objetos sobre el escritorio estaban perfectamente alineados, excepto un cajón entreabierto, como si hubiera salido con prisa y olvidado cerrarlo. De inmediato vi la caja de joyería de terciopelo negro en el centro. Las palabras de Santiago cruzaron mi mente. Mi corazón latía con fuerza y, como guiada por algo inexplicable, abrí la caja. Ante mis ojos apareció un delicado colgante de estrella de 6 puntas incrustada con diamantes. El diseño era fluido y luminoso. La cadena de platino se sentía fría y clara al tacto. Había visto esa marca en revistas de moda. Parecía ser una colección diseñada especialmente para parejas. Helen, una voz grave resonó de pronto a mi lado. Levanté la cabeza y me encontré con los ojos de Bruno, vestido con su bata blanca bajo la luz. Se veía alto y distante. La profundidad de la noche se fundía con su figura, haciendo que sus ya oscuros ojos parecieran aún más profundos, incluso ligeramente suaves. ¿Estaba feliz de verme? Mi corazón dio un vuelco y las comisuras de mis labios se curvaron sin poder evitarlo. No noté que el collar se deslizaba de mi mano. No reaccioné hasta que el sonido nítido al caer al suelo cesó. Me agaché apresuradamente para recogerlo. En medio del nerviosismo, vi que en la parte posterior del colgante había grabada una letra diminuta. Mi mano se quedó rígida. Mi corazón se detuvo. Cada dedo parecía haber sido sumergido en agua helada de pleno invierno. La letra era una C. Céline. Él nunca la había olvidado. Sentí como si mi corazón fuera apretado con fuerza. Una ola interminable de amargura me inundó por completo. ¿En qué estaba esperando yo? Este matrimonio estaba destinado desde el principio. Fui yo quien dejó que su corazón se moviera. Fui yo quien rompió las reglas del juego. Nunca fuimos un verdadero matrimonio. ¿Con qué derecho podía exigir que Bruno entregara los mismos sentimientos? Tal vez me equivoqué desde el principio. Reprimí mis emociones. Guardé el collar y lo devolví al cajón. Al mismo tiempo, tomé una decisión. ¿Para qué viniste a verme? Bruno rompió el silencio primero. Con un tono lento y sorprendentemente suave, levanté la cabeza despacio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, escuché mi propia voz. Tranquila, divorciémonos. Bruno se quedó en silencio unos segundos. Su mandíbula se tensó bruscamente. Una frialdad afilada cruzó sus rasgos. Tras un momento, habló. ¿Viniste solo para decirme eso? Sí. Lo miré y fingí una sonrisa despreocupada. En aquel entonces, tu madre estaba gravemente enferma. No tuviste más opción que casarte conmigo. Ahora que se ha recuperado, no tenemos por qué seguir forzándonos. El rostro bajo su cabello negro se volvió más sombrío. ¿Crees que te has estado forzando? Fruncí el ceño. No entendía qué quería decir. Nunca he pensado que me estuviera forzando. Apreté los dedos y continué. Si no hubieras aparecido a tiempo, quizá yo ya. Te estoy muy agradecida. Es solo que ahora, estoy un poco cansada. ¿Cansada? Bruno repitió la palabra con frialdad, como si hubiera pensado en algo. Su mirada se volvió gélida, y preguntó, palabra por palabra, ¿Marco vino a buscarte? Capítulo 6. El desagrado sin disimulo en su voz me hizo perder la concentración por un instante. Reprimí las emociones que se agitaban en mi interior y elegí mis palabras con cuidado. Si nos vimos hace un momento,
pero no es lo que piensas. Nosotros, Ellen. Bruno me interrumpió de repente. Durante estos 3 años, nunca me has considerado realmente tu marido, ¿verdad? Me miraba fijamente. Una sombra y un atisbo de dureza teñían sus rasgos habitualmente fríos. Cada minuto, cada segundo que pasaste conmigo, esperabas que él regresara para reavivar lo que tenían. ¿No es así? Lo miré atónita. Mis pensamientos estaban hechos un nudo, imposibles de ordenar. Solo pude observar cómo se acercaba paso a paso, hasta que nuestras respiraciones se mezclaron. Deberías tener claro que tú y él no pueden estar juntos. Bruno se inclinó hacia mí, un brazo apoyado en el escritorio junto a mi cintura, la otra mano sujetando mi mentón. Su aliento cálido rozaba mi rostro, y no solo por su prometida. La cercanía me hizo girar ligeramente la cabeza. Sentía que el corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. Me faltaba el aire, también por Céline. Al pronunciar esas palabras, la cuerda tensa en mi mente se rompió. Todas las expectativas anteriores, todas las ilusiones suaves, se desvanecieron en ese instante. Las palabras de Bruno me despertaron. Ya fuera Marco o él, ya fuera hace 3 años o ahora, debido a aquel accidente, siempre habría una línea prohibida entre ellos y yo. Por mucho que me esforzara, nunca podría cruzarla. Apreté con fuerza el labio inferior. Clavé los dedos en la palma para mantener la cordura mediante el dolor, evitando llorar frente a él como la vez pasada. Mañana me mudaré. Esta semana busquemos un momento para registrar el divorcio. Después de decirlo, el pecho se me oprimió aún más. Un dolor sordo se extendía por todo mi cuerpo. No sé de dónde saqué fuerzas, pero lo empujé con fuerza. Apenas me puse de pie. Un brazo largo me rodeó la cintura por detrás y me hizo sentarme de nuevo. No acepto el divorcio. Bruno me miraba fijamente. Su voz era fría y firme, sin dejar espacio a discusión. Ellen, no aceptaré el divorcio. Esta vez las lágrimas ya no pudieron contenerse. Rodaron una tras otra por mis mejillas. Bajé la cabeza y lloré en silencio. Tras un largo rato, me pareció escuchar un suspiro. Una mano se posó suavemente en la parte posterior de mi cabeza y levantó mi rostro. Con las yemas de los dedos, fue limpiando mis lágrimas poco a poco. Lo miré, aturdida. Estaba muy cerca. Sus ojos eran como un remolino sin fondo, y su expresión era suave, mientras el corazón me latía con fuerza. Un cansancio profundo casi me inundó. Mi voz salió ronca, apenas un murmullo. Claramente no te gusto. Entonces, ¿por qué me tratas así? Si no te gusto, ¿por qué haces cosas que me llevan a malinterpretar? Bruno se quedó un instante en silencio. Las emociones en sus ojos cambiaban visiblemente. Sus labios se movieron como si fuera a decir algo, pero la puerta se abrió de repente. Bruno. La voz apresurada de Santiago se escuchó. Adivina qué buena noticia tengo para decir. Se interrumpió de golpe. Continúen. Al segundo siguiente, la puerta se cerró de un portazo. Retiré la mirada en silencio y giré la cabeza, encontrándome con los profundos ojos negros de Bruno. Santiago realmente trajo una buena noticia. Una noticia inmensamente buena. Mi hermano había despertado. Llené un termo con agua caliente y me quedé de pie frente a la puerta de la habitación. Todo mi cuerpo tenso. Incluso mis dedos estaban tan rígidos que solo podían permanecer rectos a los lados. La noticia fue demasiado repentina, demasiado inesperada, demasiado feliz. Me dejó tan desorientada que mi primera reacción fue, sorprendentemente, huir. Después de ajustar mi respiración varias veces, levanté el pie para entrar, cuando escuché desde dentro la voz ligeramente rígida de Bruno. Soy tu cuñado. Por una razón sutil y difícil de explicar, me detuve en la puerta, dentro de la habitación. El rostro pálido de mi hermano estaba lleno de confusión. Su memoria aún permanecía 3 años atrás. Pero Marco es mi cuñado. Se lamió los labios y dijo lentamente, tú eres el cuñado de Marco. Bruno pareció quedarse sin palabras. Tras un momento de silencio, miró a mi hermano y dijo, palabra por palabra, ahora yo soy el esposo legal de tu hermana. Mi hermano se rascó la cabeza y parpadeó. ¿Y lo serás en el futuro? El rostro de Bruno se quedó completamente rígido. De repente hubo un paciente de emergencia que necesitaba cirugía inmediata, y Bruno fue llamado. Antes de irse, se volvió para mirarme. Sus cejas elegantes estaban ligeramente fruncidas, y en sus ojos había un atisbo de desconcierto. La luz alargaba su figura, aunque era una iluminación cálida. Inexplicablemente transmitía una sensación de soledad. Después de que Bruno se fue, tomé una toalla caliente y limpié con cuidado el rostro y las manos de mi hermano. Mi hermano levantó obedientemente la cara, con voz suave. Hermana, ¿de verdad es mi cuñado? Asentí suavemente. Luego, recordando algo, añadí, en el futuro ya no lo será. Mi hermano parpadeó y me indicó que me acercara. Levanté una ceja y acerqué el rostro a su oído. Entonces susurró, ¿entonces te gusta?
Mi cuerpo se tensó levemente. Tras un silencio, seguí limpiándole el rostro con la toalla, con voz muy ligera. Ya no me gustará. El calor le sonrojó ligeramente las mejillas, y un tono rojizo se extendió por su cuello. Murmuró un «oh», y añadió en voz baja: «Entonces es muy lamentable». No pude evitar reír. «¿Qué tiene de lamentable?». Mi hermano protestó: «Tú no lo quieres, y Céline tampoco lo quería». De pronto se tapó la boca, sus pestañas revoloteando con rapidez, como si así pudiera ocultar el secreto que acababa de revelar. Abrí ligeramente los ojos y lo miré fijamente. Mi hermano tragó saliva con culpa, giró la cabeza y evitó mi mirada inquisitiva. Capítulo 7. No importa cuánto insistí, mi hermano se mantuvo en silencio. Dijo que era un secreto entre él y Céline. Por cierto, todavía no sabe que Céline murió salvándolo. Lo pensé mucho y decidí que se lo diría cuando su estado físico estuviera casi recuperado. Es curioso, cuando estaba en coma, sentía que una abuelita venía a verme con frecuencia. No decía nada, solo lloraba. «Hermana, ¿sabes quién era esa abuela?», preguntó con curiosidad, aunque sabía que estaba cambiando de tema a propósito. Me quedé inmóvil. Sentí como si alguien me hubiera apretado el corazón de repente. La amargura me subió hasta la nariz y los ojos. La abuela de la que hablaba debía de ser la madre de Céline. Al día siguiente, compré algo de fruta y suplementos y tomé un taxi hasta la casa de Céline. Como siempre, entregué las cosas a su vecino y le pedí que se las hiciera llegar a la madre de Céline. No esperaba darme la vuelta y ver dos figuras, la madre de Céline y una chica desconocida. La chica no era especialmente hermosa, pero tenía mucha presencia. La piel clara, el cabello largo cayendo hasta la cintura. Al bajar la mirada, se notaba una leve curvatura en su vientre. Se aferraba con cariño al brazo de la madre de Céline y hablaba con voz suave. «Mamá, cuando Marco vuelva, quiero que me prepare sopa de costillas». La madre de Céline la miró con ternura y respondió con suavidad: «Está bien». Me apoyé contra la pared y observé la escena. Antes, por mi origen familiar, la madre de Céline siempre se había opuesto a que yo estuviera con Marco. Nunca me había mostrado una actitud tan cálida. En ese entonces, al saber por Céline que a su madre le gustaban los niños, le pedí que la invitara a comer y llevé a mi hermano. Después, su madre cambió de opinión a última hora y nos hizo esperar 3 horas en el restaurante. Céline se sintió culpable y llevó a mi hermano a jugar a un parque cercano. Y entonces ocurrió el accidente. Levanté ligeramente la cabeza y me sequé las lágrimas. Mi vista se aclaró poco a poco y, al girarme, me encontré con una mirada serena y sin emociones. El corazón me dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, la madre de Céline apartó la vista con calma, como si yo fuera una desconocida. Tras un largo momento, parpadeé para aliviar el ardor en mis ojos y me dispuse a marcharme. Por el rabillo del ojo, vi a la niña del vecino salir de la casa con unas tijeras en la mano. De repente resbaló y cayó descontroladamente hacia la prometida de Marco. Ninguna de las dos lo notó. Mis pupilas se contrajeron. Mi mente reaccionó al instante, casi por instinto. Extendí la mano y tiré de su brazo. «Cuidado». En un segundo, la hoja afilada cortó mi brazo, abriendo una larga línea roja. La sangre empezó a brotar lentamente. Todo ocurrió demasiado rápido. Solo cuando estaba arrodillada en el suelo, sujetándome el brazo, la madre de Céline reaccionó primero y gritó mi nombre con urgencia. Miré sus ojos llenos de preocupación y me quedé aturdida por un momento. La prometida de Marco se asustó y regresó a casa a descansar. Fue la madre de Céline quien me llevó al hospital. La herida no era profunda, pero sí larga. Me dieron 7 u 8 puntos. Siempre he tenido miedo a las inyecciones. Cuando la aguja atravesó mi piel, mordí con fuerza mi labio y mis omóplatos no pudieron evitar temblar. Al terminar, mi frente estaba cubierta de finas gotas de sudor. «Gracias por lo de antes», dijo la madre de Céline, entregándome un vaso de agua. Su mirada era extremadamente compleja. Guardé silencio un momento y respondí con serenidad. En ese momento, fuera quien fuera, lo habría salvado. La madre de Céline me miró fijamente, como si recordara algo. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Después de un largo rato, su voz llegó hasta mí. Sí, en ese momento, fuera quien fuera, ella lo habría salvado. No tenía intención de contarle a Bruno sobre mi herida, aunque lo que dijo mi hermano fuera cierto, aunque Céline no lo hubiera querido, y que Bruno no me amaba. En su corazón, de principio a fin, solo existió Céline. El médico me dio algunas indicaciones más. Me recordó que debía volver a cambiarme el vendaje a tiempo y luego me dijo que podía irme. Al salir, estaba distraída y casi choqué con alguien. Al levantar la vista, me encontré con la mirada de Marco. «Hablemos», dijo Marco, sus ojos tranquilos y suaves posados en mí. Bajé ligeramente la cabeza y no me negué.
Caminamos hasta el césped frente al hospital y buscamos un lugar para sentarnos. Tras un largo silencio, Marco habló primero, con sinceridad. Mi mamá me contó lo que pasó hoy. De verdad te lo agradezco. Asentí con un leve El aire volvió a quedar en silencio. Después de un rato, Marco preguntó, hace 3 años me fui sin despedirme y te dejé sola enfrentando todo. ¿Me odiabas por eso? Miré el césped lleno de vida frente a mí, golpeando el banco distraídamente con los dedos. No le respondí directamente. Ya pasó. Ni siquiera sé si lo odiaba. Si yo hubiera estado en su lugar en aquel momento, tampoco habría encontrado una mejor manera de manejarlo. Marco me observó un momento. Luego dibujó una sonrisa suave en sus labios. Su voz ligera. Por suerte, ambos seguimos adelante. Cada uno encontró a alguien con quien caminar el resto de la vida. Mis dedos se detuvieron. El rostro de Bruno apareció en mi mente de inmediato. Lástima que solo fuera mi ilusión. Parpadeé, intentando aliviar la opresión amarga en mi pecho, pero no sirvió de nada. En realidad, hace 2 años regresé al país para buscarte, dijo Marco con calma. Me quedé paralizada y lo miré. Marco bajó la mirada, como si no fuera importante, aunque su voz dejó escapar un leve matiz de nostalgia. En ese entonces ya estabas casada con el hermano Bruno. Fui a buscarte, pero te negaste a verme. Incluso le pediste a él que me dijera que eran muy felices y que no los molestara. Mis párpados temblaron involuntariamente mientras lo miraba confundida. ¿Cuándo ocurrió eso? Marco esbozó una sonrisa impotente. En ese momento lo odiaba por haberte quitado. Y también pensaba que había traicionado a mi hermana. Casi terminamos peleando. Si mi mamá no hubiera encontrado después el diario de mi hermana y descubierto que en realidad no había nada entre ellos, probablemente no me habría rendido tan fácilmente. Después regresé a Estados Unidos, y allí conocí a mi actual prometida. Fruncí el ceño. Cuanto más escuchaba, más extraño me parecía todo. Justo cuando iba a pedirle que aclarara las cosas, Marco preguntó con preocupación. Por cierto, ¿cómo está el bebé en tu vientre? Lo miré sin comprender. ¿El bebé? Al ver mi expresión realmente desconcertada, Marco también frunció el ceño. Sus ojos oscuros me examinaron con atención. Anoche, cerca de la medianoche, el hermano Bruno me envió un mensaje de repente. Dijo que te habían diagnosticado 4 semanas de embarazo. También dijo que no querías verme, que verme afectaría tu estado de ánimo, y que por estos días intentara no buscarte. A menos que, Marco hizo una pausa y me miró pensativo. ¿No estás embarazada? Capítulo 8. Yo apenas había pronunciado una palabra cuando una voz extremadamente fría sonó detrás de mí. Ellen. Me sobresalté y me puse de pie instintivamente. Entonces, una mano larga y firme rodeó mi cintura y, con un leve tirón, me atrajo completamente a sus brazos. Ese aroma limpio y familiar me envolvió. Mi espalda se tensó al instante. Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Bruno estaba observando mi brazo. Su rostro se veía sombrío, y sus ojos se oscurecían poco a poco. Vi en ellos una preocupación sin disimulo. Me lastimé por accidente. Solo fueron unos puntos. No es nada grave, expliqué casi por reflejo. El médico que me cosió dijo que la herida no es profunda. Sanará pronto. De verdad. Mi voz se suavizó sin darme cuenta. Los labios finos de Bruno permanecían apretados. Bruno. Marco se acercó, con una leve sonrisa en los labios, aunque en sus ojos había una sombra difícil de descifrar. Siendo médico, diagnosticar erróneamente el embarazo de tu propia esposa, ¿no es un poco profesional? El cuerpo de Bruno se tensó apenas. Me lanzó una mirada rápida y luego miró a Marco con indiferencia. Si tienes tiempo para preocuparte por eso, mejor vuelve a consolar a tu prometida asustada. Me quedé atónita, así que Bruno ya lo sabía. Al oír eso, la sonrisa de Marco desapareció poco a poco. Guardó silencio un momento. Sus ojos se llenaron de complejidad. Tras un largo suspiro, dijo: «Solo quiero decirte que no tienes que mostrar tanta hostilidad hacia mí». Bruno soltó una risa fría casi imperceptible. Marco sostuvo su mirada con calma. Esta vez regresé para hablar con Ellen y cerrar lo que quedó pendiente del pasado. Bruno frunció ligeramente el ceño y, sin decir nada, apretó más su brazo alrededor de mi cintura. Nunca he pensado en volver con ella. Bruno lo miró con frialdad, claramente sin creerle. Marco finalmente suspiró con resignación. Palabra por palabra, con firmeza, dijo: «Lo veo con claridad. La persona que ella ama ahora eres tú». Bruno se quedó inmóvil. Capítulo 9. Hoy Bruno no tenía cirugía. Pidió permiso temprano y me llevó a casa en coche. Durante todo el trayecto, fui plenamente consciente de que el ambiente entre nosotros se había vuelto sutilmente diferente. Había demasiadas cosas que quería preguntarle, pero no sabía por dónde empezar. Él también parecía tener algo que decir,
pero no lo hacía. Así que permanecimos en silencio todo el camino, en silencio en el ascensor, en silencio al abrir la puerta, justo cuando pensé que, si yo no hablaba, Bruno fingiría que nada pasaba. De repente tomó mi brazo sano y me arrastró hacia el sofá. Antes de que pudiera reaccionar, quedé firmemente atrapada entre su pecho y el sofá. Su beso cayó con fuerza, casi como un saqueo, a veces intenso, a veces lento. Este beso era igual al anterior, y sin embargo diferente. Su aliento era frío y persistente, invadiendo poco a poco mi espacio como una red cerrada, envolviéndome capa tras capa, como si quisiera devorarme por completo. Desabrochó 2 botones de mi ropa. Mi piel tembló bajo sus dedos ligeramente fríos. Sus besos descendieron. No sé cuánto tiempo pasó. Enterró el rostro en el hueco de mi cuello, respirando suavemente, y soltó una risa apagada. Ellen, así que me amas. Un torrente de sangre me subió a la cabeza. Toda mi cara ardía. No esperaba que Bruno también me quisiera. Una cosa tras otra. Todo lo que había hecho revelaba claramente sus sentimientos. De pronto recordé algo y levanté el rostro. Marco dijo que entre tú y Céline no hubo nada. Entonces, ¿qué pasó con su compromiso? Bruno se quedó en silencio un momento antes de responder. En ese entonces, la persona que le gustaba a Céline huyó de la boda por ella e incluso rompió con su familia. Céline no tuvo más opción que pedirme que fingiera ser su prometido. Algo no encajaba. Si Céline la quería, entonces ¿por qué? Bruno guardó silencio y dijo en voz baja. La persona que le gustaba a Céline era una chica. Mi corazón tembló. Tú también la conoces. Fue la tutora de tu hermano. Ahora entendía por qué mi hermano sabía de ellas. Recordé a una chica hermosa con vestido blanco y un pequeño lunar negro junto a la nariz. Ella me había dicho que vino a esta ciudad a buscar a alguien. Y durante ese tiempo, cada vez que invitaba a Céline a mi casa, siempre encontraba excusas para no venir. Todo encajaba. Acordamos que cuando esa chica se fuera, cancelaríamos el compromiso. Céline y yo crecimos juntos. No podía negarme a ayudarla. No podía negarse. Lo miré y pregunté en voz baja. Entonces, ¿alguna vez te gustó Céline? Sus cejas se arquearon ligeramente. ¿Estás celosa? Pero antes de que respondiera, me miró directamente a los ojos. No, a esa distancia. Pude ver claramente la sinceridad en su mirada. No podía no creerle. Entrecerré los ojos. Pero aquella noche me llamaste Céline. Su expresión se tensó ligeramente y apartó la mirada. Durante 3 años pensé que aún pensabas en Marco. Quería saber si tenía algún lugar en tu corazón. ¿Así que fue solo una prueba? Asintió suavemente, con un leve rastro de incomodidad. Marco acababa de regresar. Tenía miedo de que realmente volvieras con él. Supongo que entré en pánico. Se acercó y apoyó su frente contra la mía antes de apartarse. Su voz, ronca, llevaba un dejo de disculpa. Lo siento, fue mi culpa. Debiste haber estado muy herida. Lo miré un momento y sonreí. Está bien, te perdono por eso. Nunca imaginé que alguien tan frío y contenido como Bruno pudiera sentirse tan inseguro. Pero aún tenía una pregunta. ¿Cuándo empezaste a gustar de mí? Bruno reflexionó un momento. Al principio, quizá fue solo para lidiar con la presión familiar. Alcé una ceja. Él bajó la mirada hacia mí y sonrió ligeramente, su voz grave suavizada, pero luego me di cuenta de que, sin saber cuándo, me acostumbré a poner 2 juegos de platos después de cocinar, a llevar a alguien dormido en el sofá a la habitación, a comprar rosas champán cuando pasaba por una floristería. Incluso encargué un collar un mes antes de nuestro aniversario para darle una sorpresa. Mientras yo estaba aturdida, sacó el colgante de estrella. Sus dedos fríos rozaron mi cuello cálido. Me estremecí, cerró el broche y retiró la mano. Me miró un largo rato. Te queda muy bien. Me sonrojé y toqué el colgante. Era una H, de Ellen, de mí, pero bajé la mirada, mordiendo mi labio. Si hubiera sido otra persona, ¿te habrías acostumbrado igual? Cocinarle, comprarle flores, llevarla al dormitorio. Mi voz se volvió más baja. Solo imaginarlo me helaba la sangre. El silencio se extendió unos segundos. Yo también lo pensé. Bruno sostuvo mi mirada, y entendí que si no hubieras sido tú desde el principio, no me habría casado. Mi respiración se alteró. Mi madre no es tan estricta. Lo de presionarme era solo insistir un poco. Y es buena. Nunca me obligaría a hacer algo que no quiero. Ustedes se han llevado muy bien estos 3 años, ¿no? Asentí. ¿No lo entiendes? Sonrió levemente. Desde el principio, tú eras mi tipo ideal. Lo miré, sintiendo mi corazón tensarse como si lo envolvieran hilos invisibles, hasta que su beso volvió a caer. Sus labios se apoyaron en los míos, sus dedos acariciando mi cintura. Su voz era baja y ronca. Tienes el brazo herido. Luego tendremos que tener cuidado. Apenas lo oí murmurar. No aquí. Antes de que reaccionara, me levantó en brazos.
Instintivamente rodeé su cuello y exclamé, ¿a dónde me llevas? Él alzó una ceja, sonriendo con calma. A llevar a alguien al dormitorio.